Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: «Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. Hoy, 3 de julio de 2018, nos corresponde estudiar 2 Corintios capítulo 10. Al abordar este capítulo, recordemos que en los primeros 7 capítulos, Pablo nos habla del consuelo de Dios. En los capítulos 8 y 9 está la colecta para los pobres en Jerusalén, y los últimos capítulos tienen que ver con el llamado de Pablo y su ministerio. Se cuenta que en una ocasión, un hermano de una congregación religiosa comenzó a tener discusiones con el director de cantos de la iglesia. Las tensiones llegaron al punto en el que un día el feligrés predicó acerca de la dadivosidad. Al finalizar el sermón, el director de cantos dirigió un himno llamado «Jesús pagó el precio». Al siguiente culto, el feligrés decidió predicar en contra del chisme. Al finalizar el sermón, el director de cantos entonó una alabanza llamada «Grato es contar la historia». El hermano no pudo con esa situación y entonces decidió hablar con el director de cantos, y los dos abrieron su corazón para arreglar las asperezas. Eso me hace pensar en lo que vamos a meditar en esta mañana. Pablo tenía algunas situaciones que enfrentar. Nos presenta una verdad muy común: ninguno de nosotros está exento de ser criticado. En este capítulo vamos a encontrar a un hombre de carne y hueso llamado Pablo, que entra en un diálogo en el que abre su corazón a la iglesia de Corinto. Prestemos atención a las palabras de Pablo. En ninguna otra de sus cartas encontramos estas palabras de legitimación de su defensa. Menciona en el versículo 1: «Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado entre vosotros». Este juego de palabras nos transporta a la personalidad de Jesús. Él, cuando estuvo acá en la tierra, era humilde, manso y tierno. El Salvador del mundo tuvo el oficio de carpintero. Seguramente hizo muchos trabajos. Imagínate los muebles que Jesús hacía. Sus contemporáneos decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Por eso Pablo contrasta su autoridad de apóstol hacia los corintios. En aquellos días había falsos apóstoles que estaban perturbando la iglesia, y Pablo defiende su ministerio al presentar la base sólida de su apostolado. Jesús era su razón de ser. Querido oyente, ¿quién es tu razón de ser en esta vida? ¿En la escuela, en el trabajo, en la familia o donde te desenvuelves? Para Pablo, todo lo que él emprendía tenía que ser dirigido por Dios. En esta época, hay muchas personas, como en los tiempos de Pablo, que cuestionan la personalidad de un cristiano. Consideran que hay que cumplir una serie de requisitos que ellos mismos no cumplen, es decir, se pasan todo el tiempo criticando a los seguidores de Jesús. Pero Pablo también era un hombre ordinario como tú lo eres. También tenía el oficio de tejedor de tiendas. Pablo les ruega a los corintios que no lo obliguen a usar medidas y palabras severas contra ellos. Los versículos 3 al 6 nos señalan que vivimos en este mundo como seres humanos. Pablo vivía en un ambiente como el de nosotros, pero nunca se amoldó a los métodos del mundo. Amigo que me escuchas, deseo invitarte a que reflexiones en este momento y pienses qué métodos de este mundo te están llevando lejos del camino del Señor. Tal vez te sientes lejos de Dios porque este mundo y sus atracciones te envuelven, pero recuerda que así como Pablo experimentó lo que significa vivir en un ambiente difícil y traicionero, tú también puedes salir victorioso. ¿Deseas cambiar tu realidad y vivir la realidad de ser un triunfador en Cristo? Pablo, para presentar esta verdad, menciona la frase: «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Por eso, cuando ocurre una metamorfosis en tu vida, ocurre un cambio íntegro, porque este mundo te ofrece las armas carnales, que son el dinero, poder y fama, y mucho más. No obstante, cada ser humano necesita un cambio. Este cambio te motiva por el amor de Cristo a vivir en los ideales divinos. Tú que estás escuchando estas palabras, ¿te atreverías a experimentar esa realidad en tu vida? Hoy que existes,
puedes vivir agradando a Dios. Los versículos 7 al 12 nos indican una afirmación sobre las apariencias. Los corintios habían llegado a conclusiones movidas por las emociones y sentimientos. No habían investigado a fondo la personalidad de Pablo y su misión. La iglesia en Corinto estaba analizando y criticando a nivel carnal en vez del enfoque del Evangelio. En la siguiente sección de los versículos 13 al 18 se nos presenta lo siguiente. El apóstol corrige una buena regla de su conducta, es decir, no para presumir de las cosas sin su medida, que fue la medida que Dios había distribuido a él. No hay más fructífera fuente del error que juzgar a las personas y opiniones con nuestros propios prejuicios. ¿Qué tan común es que las personas juzguen su propio carácter religioso por las opiniones y máximas del mundo alrededor de ellos? Pero lo diferente es que la regla sea la palabra de Dios. Por lo tanto, en lugar de alabarnos a nosotros mismos, debemos esforzarnos para que seamos aprobados por el Señor. Deseo invitarte a que seas aprobado por Dios, que tomes una decisión por Cristo. No esperes venir a Jesús cuando tú pienses que estarás listo. Como el apóstol Pablo, reconoce con humildad la gloria de Cristo y no la de los hombres. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Hugo Enrique Procopio Peña por compartir esta meditación. Queremos también enviar saludos cordiales a todos los que nos escuchan en los diferentes estados de nuestro país y a aquellos que nos escuchan desde otros países. De manera especial enviamos saludos a nuestros hermanos del distrito Tláhuac en la Ciudad de México. Este programa, Señor Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista, plantel 5 de Mayo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.